Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Vamos a recibir con mucho cariño a un profesional de la medicina del área de la neurología, neurólogo, doctor Julián Suez. ¡Sí! Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, doctor, un placer tenerlo por acá. Me puse nervioso de que lo vi. Es un neurólogo. Buen mozo, buen mozo. Bueno, ojalá a usted no le dé nada de lo que yo tenga que atenderlo. Ay, ojalá. ¿De qué que venimos a hablar, doctor, hoy? Bueno, me han invitado para hablar de la enfermedad cerebrovascular, los ACV, como le dice la gente, los accidentes cerebrovasculares. Derrame. El derrame cerebral, el ataque de apoplejía, etcétera. Todos son sinónimos, pero la enfermedad cerebrovascular es una entidad bastante frecuente. De hecho, es la segunda causa de muerte en las sociedades de los países occidentales. Doctor, eso es lo que conocemos comúnmente como el derrame cerebral. Así es. Ese asunto le dio un derrame, dice la gente. Se le murió un lado. Así es. ¿Y qué es lo que se derrama? ¿El cerebro se vuelve líquido? ¿Se bota? Porque, exactamente. El derrame cerebral, como se le llama y conoce la gente comúnmente, no es más que puede ser o la obstrucción de una arteria en el cerebro, y al obstruirse no le va a llegar oxígeno a una parte del cerebro, y de acuerdo a esa parte del cerebro que queda sin oxígeno, si es el área del habla, usted pierde el habla. Si es el área del brazo, la pierna derecha, se le muere un lado. Se le muere un lado. Eso es como que le desconectan como una soguita. Vamos a ponerlo en argot popular. Bueno, pues sí, se desconectan las vías motoras y sensitivas que van del cerebro al cuerpo, a la pierna, a los brazos, a la cara. Se le desconectó el pene. Labios, etcétera. Y entonces también el derrame cerebral puede ser debido a que se rompa un vaso en el cerebro y entonces hay un derrame de sangre dentro del parénquima, dentro del cerebro, produciendo compresión en los tejidos del cerebro y produciendo lo mismo, el mismo cuadro, pérdida del habla, hemiplegia o parálisis de un lado del cuerpo, se le tuerce la boca, pierde la sensibilidad de un lado. Cuando dice se le murió un lado. Se le murió un lado. Y lo importante de esto es saber que estos son síntomas que comienzan bruscamente, inesperadamente. ¿De un pronto? O sea, yo puedo estar así como estaban conversando y de repente un lado de la boca se me va torciendo. Eso comienza tan súbitamente que, vuelvo y le digo, es la segunda causa de muerte. Usted le puede dar un derrame y morirse en el momento. Doctor, o sea que no avisan, los accidentes no avisan. Casi nunca. Hay veces en que un vaso se está tapando poco a poco y puede dar síntomas que se van y vienen. ¿Cómo cuáles, doctor? Es lo que se llama los episodios isquémicos transitorios, cuando hay una placa en la arteria carótida, esa plaquita va soltando coagulitos hacia arriba, hacia el cerebro, y entonces se puede tener síntomas del paciente ahora y le pueden desaparecer. Son síntomas fugaces, transitorios, pero esos avisos muchas veces se convierte en un derrame definitivo, en un infarto cerebral definitivo, pero son lo menos frecuentes. La mayoría de las veces el accidente cerebrovascular no da síntomas, sino que se presenta por una serie de condiciones. Por eso se llama accidente, porque es algo que no se está esperando, ¿verdad? Pero realmente no es un accidente porque las causas que lo producen no son fortuitas, no son accidentales. Son causas que podemos evitar a lo largo de la vida. Las causas más frecuentes son hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, las personas que fuman, alcoholismo, los vapes, obesidad, la dislipidemia, que son los aumentos de la grasa en el cuerpo, el colesterol, los triglicéridos. O sea, la alimentación, mala alimentación. La alimentación cargada de grasa y de azúcares. Ojo con los azúcares. Andar al paso. O sea, doctor, ya me morí. Viéndonos a todos, por ejemplo, ¿quién según lo que se puede ver, está más
propenso a sufrir un accidente cerebrovascular de nosotros aquí, de un bronco? Yo no quiero verlo, pero ¿Eh? no quiero decirlo. Dígalo, Pero, dígalo. pero Dígalo. no. No, porque le voy a crear nerviosismo. Aquí estamos preparados para todo. No, estamos preparados. Carlitos, rebaje. Póngase a rebajar. No, bueno, las personas que están en sobrepeso deben bajar de peso. Indudablemente, porque Bien, doctor. ese es Gracias. un factor de riesgo importante. Pero también el que es hipertenso y no lo sabe. Hay muchas personas que tienen la presión alta y no lo saben. Una persona delgadita como usted o como usted, pues Esta jovencita puede ser hipertensa. y Esta no lo joven que sabe. se jalta de dulce diario, doctor, vea. Que eso por es- cierto, yo tengo en ese mismo ámbito una pregunta y es que yo vengo luego del nacimiento de mi bebé, yo tuve un parto natural y luego de su nacimiento yo vengo padeciendo de cefalias con mucha constancia. Bueno. Entonces, dolor de ¿qué es cabeza. realmente, dolores de cabeza de forma llana? Entonces, ¿qué es realmente, usted podría decirme en cuanto a eso, si eso viene siendo quizás un síntoma de un posible accidente cerebrovascular? Qué No, pregunta, ¿eh? no. ¿Qué- Mire, yo no aplaudo ese mal que le está pasando. mire, la mayoría de Ven las acá. veces, mujeres jóvenes como usted, Mm. jóvenes y hermosas. Ay, gracias. Sobre todo, doctor. Gracias. doctor. Esa es mi esposa, doctor, se la presento. Ah, bueno, usted es un hombre dichoso. Es mentira, caramba. es mentira, es mentira. Mire, doctor. las mujeres jóvenes sufren mucho de dolor de cabeza, de cefalea, como usted dice. La causa principal de los dolores de cabeza en mujeres jóvenes son dos: las migrañas y las cefaleas por tensión, por estrés. ¿Ok? Pero las dolores de cabeza, la cefalea en personas jóvenes, esas son las dos causas principales. Ahora bien, hay causas de dolores de cabeza que no son esas. Un tumor en el cerebro puede producir dolor de cabeza. Mm. Una infección en el cerebro puede producir dolor de cabeza. Doctor, ¿y cómo es una infección? ¿Cómo En ¿Cómo el se cere- presenta En el esto? cerebro se pueden presentar infecciones que pueden llegar al cerebro por diferentes vías, por la sangre, por infecciones aledañas, cercanas al cerebro, como infecciones de oído, muy frecuentes, infecciones de garganta. Ay, hay sexo oral, cuidado. Bueno, no. No me asuste, no me asuste, que lo dejo hoy mismo eso. No, bueno, usted puede adquirir la infección por cualquier vía. De hecho, hay infecciones de la sangre que pueden ir al cerebro, etcétera. Y entonces el paciente va a padecer casi siempre un cuadro febril, dolor de cabeza, malestar general, que se puede convertir o puede ser debido a una meningitis, a una infección de las envolturas que cubren el cerebro. Doctor, espérese, ahí mismo, que usted menciona eso. Hay gente que para todos los días con dolor de cabeza y no van al médico. Yo. ¿A los cuántos días de dolorete la cabeza o a Que qué no he- tiempo usted tiene que ir al médico? Y se lo achacan. Que no he bebido café. Siempre tengo una excusa, doctor. de que, que Fue que parí. Bueno, toda persona que sufra de dolor de cabeza frecuentemente debe de evaluarse. Aunque, vuelvo y repito, afortunadamente, 90% de los dolores de cabeza en personas jóvenes son por ataques de migraña o de cefalea por tensión. Normalmente, aunque son padecimientos que se llevan la mayor parte de la vida, especialmente la migraña, sin embargo, puede controlarse y puede tratarse de forma muy efectiva hoy día. La mayoría de los dolores de cabeza que son recurrentes son en personas jóvenes benignas. Con una masturbación se resuelve. Dicen, pero- no sé. Se me quita. Pero, No sé. bueno, hay gente que dice Dicen eso. Yo que no lo sé. mastúrbese y se le quite dolor de cabeza. Eso no sé. es verdad. No sé si eso es verdad, Ali. Eso es verdad. Eso no es verdad. Te lo dije dice un yo. masturbador compulsivo. No, yo le dije a usted que eso no es verdad ya. Señores, señores, la ciencia, la ciencia. Estamos conversando con el doctor Julián Suet desde la Clínica Unión Médica del Disculpa, Norte, señor doctor. neurólogo y presidente del Consejo Administrativo de la Clínica Unión Médica, además que es miembro fundador también. O ¿En sea, la Unión Médica? tenemos una eminencia nosotros ¡Ey, de privilegio ey, aquí en la ey! casa. Claro. ¿eh? Se acabó pagar la Y reunión. Sí, el, sí, el gracias. público que haga su pregunta también. Estamos hablando de los accidentes cerebrovasculares. Así que cualquier pregunta. Ahora, ¿qué hay de cierto en que yo puedo estresarme tanto
y coger un pique, como decimos por ahí, que me dé un accidente cerebrovascular? Bueno, las personas que son, que tienen mucha gasolina, que son, Diésel, no son diésel. que tienen enojo fácil y frecuente, son personas que pueden conllevar a que además sean hipertensos. ¿Qué pasa con la persona que dice, cogió un pique, le dio una cosa y se murió? Bueno, pudo haber sido un infarto al corazón, Oh, pudo haber sido un infarto en el cerebro, porque si esa persona lleva además factores de riesgo, como la hipertensión, los demás, tabaquismo. El tabaco es uno de los factores de riesgo más importantes en la persona con infartos en el corazón y con derrame cerebral. los cigarros Wow. están Entonces matando los cigarros. puede que esté relacionado con una persona le dé un pique, le suba la presión y le dio un infarto y ahí llega todo. Doctor, Pero que también hay mucha gente, perdón, que dice de que no, porque fulano estaba bien y de un pronto le dio una cosa. Pero realmente hay que indagar en esos problemas que usted menciona. O sea, tienen Claro, problemas de salud tenía factores de anteriores, riesgo, seguro que exactamente. sí. doctor, usted sabe cuando uno es chiquito, uno inventa mucho. Cuando uno es chiquito, uno a veces chocaba cabeza no se rían, Sí, que esto es eso es serio. verdad. A veces allá en la poza de Titina, Eso lo la poza donde hacíamos. nos vayábamos, nosotros jugábamos eso abajo del agua a chocar cabeza. No, en serio, cuando se ensuciaba, todo el que chocaba, eso puede traer un golpe, cuando uno es niño, puede traer Secuela. secuelas ya después de viejo. Tú no sentir nada y después de viejo eso trae Bueno, si problemas. es un golpe contundente que crea una contusión en el cerebro, eso puede crear una cicatriz. Los traumas repetidos pueden crear en el cerebro cicatrices. O sea, los chichones, cuando se hace un chichón, como dice popularmente. Bueno, el chichón es una manifestación externa, De los fuera cachos. del cráneo, Ujú. es lo que uno ve externamente, pero dentro del cerebro, la contusión, el cerebro se mueve, porque el cerebro en una persona viva es blando, es como una gelatinoso. Entonces, personas que sufren golpes frecuentes en la cabeza, traumas importantes, pueden tener cicatrices y eso le puede traer consecuencias. Bueno, una de las consecuencias más importantes de los traumas en la cabeza son las epilepsias. Ay, Los ay, ataques de la epilepsia hermana tuya que es que epiléptica. dan, No, yo encuentro epiléptica, chivato. que las epilepsias dan muchas veces por el paciente, la persona tener una cicatriz, un área de gliosis, de cicatriz en el cerebro, y eso puede desencadenar ataques epilépticos. Eso puede suceder. Bueno, Lo otro es que un golpe, si es un golpe importante, puede producir en el momento también un derrame de sangre, lo que son los hematomas, hematoma sudural, hematoma epidural, que son cuadros agudos que incluso hay que operarlo, hacerle trépanos, hoyitos en el hueso para sacar esa sangre. por eso la gente dice que, bueno, si no se le hizo un chichón y no sangró, es más peligroso. Sí, claro. Y que no deje que vaya y se acueste si un muchacho se cae, por En la ejemplo. ¿Qué tiene de en la cierto etapa eso? aguda, sí, en la etapa aguda un niño se golpea la cabeza o un adulto, tiene un trauma importante, hay que observarlo 24, 48, 72 horas, porque puede venir un sangrado posterior, especialmente los hematomas sudurales, los hematomas debido a sangrado de venas, el sangrado es lento, poco a poco, y en 3 o 4 días el paciente tener entonces un cuadro de parálisis o entumecimiento de un lado, algo así. Y esos son pacientes que terminan en un quirófano, son cuadros agudos. Buenos días, doctor Sue con nosotros. Adelante. Buenos días. Adelante. Hazte su pregunta. Una pregunta para el doctor. Doctor, ¿cuál es el tiempo correcto para uno hacer ejercicio cardiovascular? Porque hay gente que se exceden de más de 1 hora y media, 2. ¿Sería correcto eso o cuál sería el tiempo indicado para eso? Bueno, muy buena pregunta. Si una persona es sana, especialmente personas jóvenes que son sanas, pueden, de acuerdo a la resistencia, cada organismo tiene un límite diferente. Hay personas que hacen media hora de ejercicio, están cansadas y se agotan un poco, esas no deben seguir haciendo ejercicio, especialmente si se marean con el ejercicio. Ahora, yo conozco personas que hacen 2 horas de ejercicio todos los días y no le pasa nada. Yo duro 4 horas dando cajeta. Están dando, ¿verdad? Cada organismo es diferente. O sea, creo
que el límite se lo impone la persona. Ahora, al contrario de eso, doctor, ¿cuál es el tiempo prudente que el ser humano debe descansar? Mínimo, ¿qué tiempo tiene que tomarse su descanso? ¿Y qué importancia tiene entonces para una salud cerebral Así es. positiva? El descanso es importantísimo. Personas que duran días sin dormir se enferman. Terminan, la persona que tiene insomnio crónico, eso es fatal. Se supone que una persona normal, cada persona tiene su propio ciclo de sueño, pero normalmente de 6 a 8 horas es lo reglamentario para una persona descansar. Hay personas que a las 5 horas duermen y se levantan descansados, nítidos, con toda la fortaleza. Hay otros que necesitan 6, 7 horas, pero entre 6 y 8 horas se establece es el periodo en que una persona debe descansar. Si babió, descansó. Bueno, dice. lógicamente. Dormía quiere profundo. decir que está, Se que fue está lejos. inconsciente en ese momento. Se supone que el ser humano debe, la tercera parte de su vida, debe dormir, descansar. La tercera parte son 8 horas, el día tiene 24 horas y la tercera parte 8 horas. De 6 a 8 horas es lo indispensable para que un ser humano descanse, es suficiente. Tenemos otra llamada para el doctor Sweat con nosotros. Buenos días. Buen día. Adelante, señor. Una preguntita para el doctor. A ver, ¿qué es cierto tiene los rumores que andan ahora mismo con la vacuna del COVID-19 que van a tener consecuencias al tiempo? ¿Verdad? Espérate, repítela. Longaniza. Los rumores que andan con la vacuna del COVID-19 que van a causar efectos en el cerebro. Ah, dice que los rumores que hay en redes sociales y en el rumor público de... Todo esto derrame Sí, por culpa de la vacuna, toda esta vaina, todo este infarto. Mire, después del COVID se ha visto que el sistema nervioso ha sido afectado en muchas personas. Aproximadamente de un 25 a un 30%. Estadísticamente se ha establecido que ha habido manifestaciones neurológicas por el COVID. Muchas de esas manifestaciones son muy variadas, muchas van desde simple olvido frecuente, la persona tiene problemas para recordar. Borran. Otra persona han tenido depresión, otra persona han manifestado crisis de ansiedad después del COVID. Ataque de pánico. Y sí, también. Y también hemos visto que como el COVID es una enfermedad que afecta los vasos, también ha habido muchos casos de jóvenes que han tenido enfermedad cerebrovascular, derrame cerebral, infartos y esa cosa relacionado con el COVID. Se refiere a la vacuna, creo yo también, doctor. No, Porque dice, bueno, a la que la enfermedad. vacuna está matando gente. A la enfermedad. Yo creo que la vacuna ha sido más beneficiosa que dañina para el ser humano, porque gracias a la vacuna el COVID prácticamente se acabó. Yo me la Hay tomé la casos vacuna. esporádicos. Doctor, pregunta mía. ¿Cuándo debo acudir a donde un neurólogo? Cuando se presenta, ¿qué tipo de síntomas en Bueno, mí? cuando se presenten síntomas neurológicos, sean dolores de cabeza, mareos, El famoso vértigo ese que le el da. vértigo. ¿Qué es lo que hay, vértigo? El vértigo es la sensación de que todo te da vuelta, que comienza de un pronto y que a veces se acompaña de náusea, vómitos. Y muchos de los vértigos, además del neurólogo, lo ve el otorrinolaringólogo, el especialista de los oídos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces el vértigo es debido a estimulación a nivel de los oídos internos, de los laberintos, y eso puede producir náusea, vómito, inestabilidad. Pero personas también, muy importante, personas que han tenido episodios que han perdido el conocimiento de forma inexplicable, ese debe ir al neurólogo. Personas que se le duerme un lado de vez en cuando, eso. Se le duermen los dedos a veces, así, la gente, cosas. Se le adormece una pierna, doctora, a uno también, que uno busca una falda de vieja para que se la eche. Cuando uno se aprieta en los conchos. En serio. No. Eso tiene que ver con el sistema nervioso. Con el sistema nervioso. Esos son los nervios, ¿verdad? Reciben cierta compresión, especialmente en las piernas y en las manos, en los brazos. Usted durmiendo, se mete el brazo debajo del cuerpo
y se despierta y tiene el brazo acalambrado, eso normalmente no es peligroso. Eso es que ha tenido el nervio comprimido, cual sea el nervio, o en la pierna, y le va a dar calambre, un calambre molesto. Que a A mí veces- se me durmió un brazo durmiendo y me mochan el brazo en el sueño. Doctor, yo tengo una pregunta. Tú sabes que dicen que el cerebro, ignorantemente, el cerebro está dividido en dos: hemisferio norte, hemisferio sur, línea ecuatorial en el centro. El caso es. Hemisferio derecho e izquierdo. Usted ve. Fuera no, no. este o este, porque así que está. Échale saliva. Ya este hombre. Doctor, si se me muere una parte del cerebro, uno de esos dos, derecho o izquierdo, ¿yo puedo seguir funcionando? Si es una lesión que ocasiona una lesión, vamos a decirlo, valga la redundancia, que afecta un hemisferio cerebral, usted va a sentir síntomas en el otro lado del cuerpo. Si es el hemisferio derecho que tiene un infarto cerebral, que se tapa la arteria principal, la arteria cerebral media, se tapa en el lado derecho, entonces usted va a tener síntomas en el lado izquierdo del cuerpo. ¿Cuáles son? Parálisis del brazo, la pierna, la boca, la cara se le tuerce. Si se lesiona el lado izquierdo, en el lado izquierdo está lo que se llama el centro del habla. El hemisferio dominante para el lenguaje es el izquierdo. Si el hemisferio izquierdo se lesiona, usted va a tener una parálisis del lado derecho y va a perder el habla, va a tener afasia o dificultad para entender el habla, o dificultad para expresar el habla, o simplemente que no habla nada. Y la famosa trombosis, doctor. Que... Sí, es de lo que estamos hablando. Una trombosis cerebral, un infarto cerebral que tapa una arteria importante del cerebro, entonces usted va a tener síntomas en el otro lado del cuerpo. Doctor, pero espérese, porque hay partes del cuerpo que son uno solo, que no están divididos. El pene. ¿Qué pasa en ese caso con el pene? ¿Se erecta o no se erecta? Porque, ¿qué pasa ahí? Normalmente, cuando hay una lesión el pene tiene representación en el cerebro. Un representante. El glande se parece al cerebro. La maceta. Todo el organismo tiene una representación en el cerebro. La boca, los labios, incluso los músculos para tragar, el brazo, la pierna, están representados en el área motora del cerebro y en el área, exactamente, y en el área sensitiva o sensorial. El pene también está manifestado tanto en el cerebro como en la médula espinal. Doctor, ¿qué es de cierto que el cerebro produce cannabis? Había dicho alguien como que el cannabis en el cuerpo es una sustancia que el cuerpo necesita y que crea. ¿Qué es cierto en eso? No, que yo sepa, no. El cannabis es el... Eso fue un vendedor. En estos días, bueno, José La Luz estaba hablando de eso. El cannabis se está usando en algunas enfermedades neurológicas. Por ejemplo, en algunos tipos de epilepsia refractaria se está usando el cannabis, en algunas afecciones del estado de ánimo, en cuadros psiquiátricos de manía, esquizofrenia, etcétera, se está usando. Fúmese su tabaquito. A fumar se ha dicho. Es que hay dos tipos de esto, de la marihuana. Hay dos tipos, los cannabinoides, que son los que se extrae el aceite, que es medicinal, y hay otra sustancia que es la que se inhala. Sativa, índica. Esa es la cannabis, entonces la LSD que se llama, la que vienen a hacer. De droga él sabe mucho, doctor. Conocimiento. ¿Se da cuenta? Pero venga acá, chivato. Está muy actualizado la ciencia, doctor. Yo estuve viendo en las redes sociales un video hace poco de una joven que estaba hablando de que ella se sentía completamente normal y luego le empezaron unos dolores de cabeza, que ahí es donde viene mi preocupación. Le empezaron a dar ciertos dolores de cabeza, ella no le hacía caso, simplemente se tomaba una pastilla, los dolores de cabeza eran diarios, tal como me está pasando ahora, y en un momento ella decide ir, en lugar de visitar el neurólogo, visita el otorrino, y le informa que tiene una obstrucción y que le está faltando el oxígeno en el cerebro. ¿Qué tanto afecta esto directamente?
que puede llegar incluso a causar un accidente cerebrovascular. Mire, los dolores de cabeza, repito, la mayoría de las veces en personas jóvenes, las cefaleas que son recurrentes, normalmente las causas principales son la migraña, la cefalea de tensión, está también lo que se llama el clúster, que es otro tipo de dolor de cabeza. Eso le llamamos cefaleas primarias. ¿Tú tienes seguro? Aquellas que no tienen una causa orgánica, estructural, por lesión del cerebro. Hay otra causa de dolor de cabeza que son las cefaleas secundarias, que son aquellas que se producen por una lesión estructural. Puede ser un vaso que sangre en el cerebro, eso puede producir de forma brusca, súbita, un fuerte dolor de cabeza. Hay una causa que mucha gente dice, le dio un dolor de cabeza, se cayó al suelo y se murió. Son las roturas de los aneurismas cerebrales. Los aneurismas cerebrales es cuando una arteria sufre como una hinchazón, una bolita, como el tubo de una bicicleta que tiene un buche. En un vaso pasa lo mismo, se dilata, eso a veces de nacimiento, y usted lo lleva ahí y Es el no se famoso entera. aneurisma cerebral. El aneurisma cerebral, Oye. cuando se rompe, lo primero que produce, si el paciente no se muere en el momento, es un dolor de cabeza, el máximo dolor de cabeza que ha padecido en su vida. Wow. Así lo describen los pacientes, lo más horrible que hayan padecido. Bueno, Liz, Estos dolores de cabeza por aneurisma son relativamente muy frecuentes. Hasta un 5% de los accidentes cerebrovasculares son debido a aneurismas que se rompen. Y esos aneurismas, como le digo, hasta el 35-40% de los aneurismas que se rompen son causa de muerte súbita. me puedo asustarte, Liz, pero va de bueno. 3-3. Bueno. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Mire. Ex alcalde José Enrique Suez. No. Julián Suet. Espérate. ok. Tranquilo. La confusión. Señores, José mire. Enrique era mi primo. Si usted, bueno, que los Suez son uno solo, ¿eh? Sí. Oigan lo que le voy a decir a la gente que nos escucha y nos ve también en YouTube. No deje todo para última hora, que esos dolorcitos de cabeza, esas cosas que no son normales, que empieza a temblarle una mano, que empieza a usted a ver como una cosa negra de un pronto, como que se le va la visión y todo eso. Ese es Arranque, otro síntoma, la pérdida de visión ¿verdad? súbita, y más si se acompaña de calambre, de entumecimiento de una parte del cuerpo. Que estoy viendo animita y también, serio, porque la gente como que ve, se le va la luz de un pronto, doctor. Bueno, las migrañas, muchas de las migrañas que le llaman clásicas, son aquellas o con aura, son aquellas que se acompañan de ver colores, ver puntitos de colores, ver nimitas, como le llamamos, Sí. o perder la vista de un lado. Eso muchas veces son síntomas de migraña o pueden ser síntomas de una enfermedad cerebrovascular. Bueno, doctor, ¿cómo contactamos su servicio allá en Unión Médica del Norte? Y la gente que nos está escuchando también, si tiene alguna página de Instagram, Facebook, ahora en este mundo digital que vivimos. Así es. Bueno, nosotros estamos ubicados en el consultorio 201 Torre A de la Clínica Unión Médica. Estamos en Instagram como Julián Rafael Suet. Pero normalmente no soy muy asiduo a las redes. Pero en Unión Médica solamente ¿Cuál es jefe de se esto? llega y se pregunta por el doctor ¿Cuál Julián. es jefe de esto, Julián? Bueno, Mándame para allá. hay dos doctores Suet, neurólogo en Unión Médica, porque también está mi hijo que es neurólogo. Se llama Emil. ¿Queda en la familia los cuatro? Bueno, siguió la costumbre mía, La ¿verdad? tradición. Por vocación, pero no porque yo lo indujera. ¿Usted es dueño del laboratorio, Suez? No. Son muchacho. otros parientes. Tengo una otros receta primos. ahí. Pero son de la familia. Esos Suez son de aquí de Santiago. Ah, mira qué bien. Don Jaime y Don Luis, que son los dueños de Suez Fargesa, Soy Farges.
son de aquí de Santiago y emigraron a Santo Domingo y están allá. Doctor, muchas gracias. Gracias, un doctor, placer. gracias. Estamos a la orden siempre, dispuestos para venir cuando ustedes lo quieran. Perfecto, me Muchísimas encantó, me gracias. encanta y es bueno dentro del relajo y todo, también edificar un poquito a la audiencia. Así es. Porque son cosas que nos pasan a diario, los dolores de cabeza, un sinnúmero de síntomas simples que uno pasa por alto y que al final nos pasa factura a nosotros. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.